Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sintética, sencilla y espero que compleja y correcta, pues dos de las grandes figuras del Renacimiento italiano, que son Ghiberti y Donatello. Voy a hablar en principio de la escultura en el primer 480 italiano. Bueno, antes de hablar de Ghiberti y sobre todo de Donatello, que va a ocupar gran parte de este vídeo, pues voy a hablar de las características de la escultura del 480. Cuando hablo de características, estamos mintiendo siempre porque cuando siempre hay excepciones. Pero bueno, se puede decir que en el 480 italiano se recuperan los principios de proporción, la simetría y el canon tan típicos del arte clásico. Podemos hablar de un clasicismo más erudito o veraz. Los artistas del 480 tienen un montón de referencias clásicas, de esculturas que encuentran, de ruinas, que utilizan para hacer pues, lo que ellos son un clasicismo más auténtico, más parecido al romano. En realidad el clasicismo tiene lugar durante el periodo gótico. Tenemos la Anunciación de Reims, que tiene rasgos clasicistas, pero bueno, en el Renacimiento en Italia, en el 480, ya empieza a tomar, a ser imitado de forma definitiva. Bueno, en cuanto a los avances técnicos, hay que decir que no son tantos, aunque la escultura se adelanta a la pintura en el tratamiento correcto del cuerpo humano. Es decir, los escultores del Renacimiento, del 480, Donatello, Ghiberti y compañía, son capaces de hacer figuras humanas de forma correcta, pues casi mejor que o antes que los pintores. Luego, también se puede hablar de una liberación del marco arquitectónico, que esto significa que las esculturas se hacen, se esculpen para ser mostradas de forma independiente de las obras arquitectónicas, de las iglesias, de las catedrales, de los palacios. Entonces, son esculturas, un fin en sí mismo, no son parte de un edificio más grande. Luego, en cuanto a los materiales, tenemos la piedra, el mármol, que es una piedra, el bronce, y luego también tenemos esculturas en madera muy interesantes, como la Magdalena de Donatello. Luego después se puede hablar, por supuesto, de naturalismo y idealismo, y bueno, y luego también se retoman los retratos que durante la Edad Media se comienzan a hacer para asuntos funerarios, para bueno, pues para tumbas de reyes, de príncipes. En este caso, pues se van a hacer se van a continuar haciendo. Por ejemplo, Gatamelata, los condotieros italianos. Y luego, en cuanto a los temas, pues podemos hablar de que se entremezclan de forma a veces bastante curiosa, pues temas clásicos, pues de los dioses y las historias del mundo griego y romano, con temas cristianos. Y a menudo se entremezclas. Un perfil clásico es el de David. David es un tema de la Biblia, es un tema cristiano, pero que se muestra de forma clásica. Bueno, a partir de aquí, si yo tuviera que empezar a hablar del renacimiento de la escultura, hablaría del famoso concurso que tiene lugar en Florencia en 1401. En Florencia es una ciudad espectacular, durante el gótico pues, sufrió mucho la peste negra. Había un edificio que es el Baptisterio de San Giovanni, que estoy marcando aquí con la flecha. El Baptisterio de San Giovanni es un edificio donde se bautizaban a los niños, entonces es muy típico de la arquitectura italiana. Estaba la catedral, el campanile o torre y luego el baptisterio. Pues entonces este baptisterio, que los florentinos pensaban que eran de época romana, porque es muy clasicista, se convoca un concurso entre los artistas de la ciudad para ver quién iba a construir las puertas del Baptisterio de San Giovanni. Había dos puertas, esta es una, las de bronce, y luego aquí están las otras. Entonces, el artista que se llevara a este concurso, que ganara, pues tendría trabajo para muchísimos años, él y su taller, porque es una tarea muy compleja. Entonces, este concurso lo patrocinó el gremio de Calimala, que es el gremio también conocido de Mercatanti, está aquí, que es un águila sobre un esto de tejidos, era el gremio de las telas, de los tejidos de Florencia, y es un concurso que tiene bastante popularidad, hay debates, hay historias, y gana el artista Lorenzo Ghiberti. Entonces aquí está la obra con la cual Ghiberti ganó el concurso, esto es un panel, ¿no? Porque les dieron a los artistas el sacrificio de Isaac y tenían que hacer una especie de panel mostrando sus habilidades técnicas. Entonces esta obra, el sacrificio de Isaac, este panel, que es así muy pequeñita, que se encuentra en el Museo del Bargello en Florencia, se considera la primera obra del Renacimiento italiano. Es un tema de la Biblia, ¿vale? Pues está Abraham a punto de sacrificar a su hijo Isaac y aquí está el ángel que se lo está impidiendo en el último segundo. Bueno, es un tema pues, muy dramático, muy teatral, se hace en bronce y luego después se puede observar algún resto clásico, por ejemplo aquí este es el motivo a Candelieri que es tan típico del arte romano. Entonces con esta obra, con el panel de sacrificio de Isaac, pues ganó el concurso Ghiberti y Brunelleschi pues se enfadó y se marchó a Roma durante muchos años. Luego después aquí tenemos las obras, son réplicas creo, estas son las puertas de bronce que hizo en segunda tanda y luego en las primeras obras, en la primera puerta que hizo unos años después de ganar el concurso. Pues hay un montón de historias de la Biblia, bueno, y aquí también a la derecha. En el Museo de la Ópera del Duomo en Florencia, que está detrás de la catedral, detrás del ábside, pues se observan pues cómo eran los bronces originales, que son absolutamente increíbles. Se puede ver que Ghiberti pues usa pues la perspectiva de forma correcta, usa el alto relieve, el medio y el bajo relieve. El tema que está aquí, si no me equivoco, es el tema de Noé, que aquí se le puede ver borracho, ¿vale? Y el que está aquí a la derecha es el tema del sacrificio de Isaac. Aquí se le puede ver el tema que había hecho con el panel que os he mostrado antes. Aquí está Abraham a punto de sacrificar a Isaac y aquí está el ángel que intenta impedírselo.
Esto es el encuentro del Salmón y la Reina de Saba, que también se puede ver la perspectiva arquitectónica, que es absolutamente fascinante. Y bueno, esto es la obra de Ghiberti que le llevará el resto de su vida. Donatello trabajó durante unos años y se formó en el taller de Ghiberti. Y ahora vamos a hablar de Donatello, que va a ocupar pues la gran parte de la exposición. Donatello, como se puede ver aquí representado en la pintura, pues vive en la primera mitad del siglo XV, ¿vale? Y bueno, pues es el gran maestro del Renacimiento italiano del 480. Y luego solamente se puede comparar con él a Miguel Ángel, que trabaja en el 480 y en el 580. Aquí tenemos una imagen que está en el Museo de los Uffizi, obviamente es muy posterior y se le puede ver como un maestro artesano, como un gran artista y como un gran escultor. Su nombre completo era Donato di Niccolò di Beto Bardi, espero haberlo pronunciado bien, tiene orígenes humildes, aunque tenía pues, conocimiento del arte clásico. Nunca se casó, como tantos artistas del Renacimiento, y era una persona de gustos simples. Vasari comenta incluso que dejaba el dinero en su taller o a disposición de todos, y cualquiera de sus aprendices podía coger el dinero y gastarlo en lo que considerara conveniente. Vamos, era una persona pues bastante afable y que daba mucha confianza a la gente, quizás demasiada. Pues bueno, ahora vamos a ver su obra artística. Bueno, antes de hablar de su obra artística, disculparme, la figura de Donatello, ¿vale? Hay que relacionarla siempre con con el primer gran mecenas del Renacimiento italiano, que es Cosme el Viejo, que si no me equivoco es el abuelo de Lorenzo el Magnífico, ¿vale? Entonces Cosme el Viejo es el gran Medici que domina durante la primera mitad del siglo XV, también está su esposa Contesina di Bardi, también es una gran mecena de las artes, y hará bastante amistad con Donatello. No era su escultor de cámara, pero bueno, hay mucha relación y de hecho serán enterrados juntos. Bueno, aquí tenemos una de las primeras obras de Donatello, que es el famoso David. Entonces, David, después de haber derrotado a Goliat. La obra es de 1409, es muy antigua, ¿vale? Dentro del 480, mide casi 2 metros y se puede ver la figura de un joven David que tiene aquí una corona de vencedor, se le puede ver aquí con la cabeza de Goliat, al que acaba de derrotar. Se le puede ver aquí la honda, ¿vale? Es un arma en el cual se coloca una piedra, se voltea y si tienes mucha precisión puedes matar a alguien, ha matado a Goliat y bueno, aquí está su cabeza en el suelo. Es una obra, pues le coloca pues un triángulo el brazo forma un triángulo en el codo, es una obra así pues de tipo pues bastante trabajada y tiene bastante éxito, de hecho se coloca en la Piazza de la Signoria, en la piazza principal de Florencia, porque el tema de David es un tema muy importante para los florentinos, porque los florentinos se identificaban mucho con David, el pequeño, era la pequeña ciudad de Florencia que luchaba contra los gigantes como el Papa, como Francia o como Milán, que ponían en peligro su independencia. El tema de David es importantísimo en la ciudad de Florencia. De hecho, esta figura del David, ¿vale? El David de la Piazza de la Signoria tuvo mucha importancia y estuvo muchos años hasta que fue sustituido por la obra de Michelangelo, del David, que ha tenido mucha más fama. Pero bueno, la fama del David comienza con Donatello. Luego después de este pequeño éxito, Donatello se va haciendo un nombre como escultor en la ciudad de Florencia y trabaja para las grandes iglesias de la ciudad. Aquí tenemos la Santa Croce, que cerca vivía Miguel Ángel, que es una iglesia impresionante, enorme. Aquí está la Capilla Pazzi, que hace Brunelleschi, y luego la otra gran iglesia, que es la Catedral de Santa María di Fiore. Entonces, durante muchos años, desde el 1911 hasta el 36, pues hará esculturas o hará obras para estas grandes iglesias florentinas. Una de las primeras, una crucifixión muy sencillita en la Santa Croce, que bueno, aquí hay una anécdota de Vasari que se ve que Brunelleschi, que era bastante bestia, le dijo que Jesús parecía un campesino, y en parte es verdad, es un estilo muy tosco, muy rústico, y bueno, parece ser que a Donatello no le sintió bien. Pero bueno, es parte también del estilo de Donatello, ser tan expresivo. Y luego tenemos aquí un ejemplo de una de las primeras esculturas que hace para la Catedral de Santa María de Fiore, que es un San Juan Evangelista. Las esculturas se colocaban en alto y eran bastante expresivas porque tenían que ser vistas desde lejos. Aquí tenemos las esculturas más conocidas que hizo para el campanile, si no me equivoco, para la Catedral de Santa María de Fiore. La más conocida, que me recuerda mucho a Voldemort, de Harry Potter, es el Eman el Sucone, el calabaza o el profeta Habacuc. Aquí está el profeta Jeremías. Entonces, se puede ver que es una escultura muy expresiva, tiene que ser vista desde abajo, con lo cual están mirando hacia abajo y tiene los rasgos muy marcados. Es una obra totalmente fuera de época, que no responde, como podéis fijaros, con las características que os he dicho, porque no es una belleza ideal, ni mucho menos, pero es totalmente expresiva. Es muy típico de Donatello, que tendrá muchas obras de este tipo a lo largo de su vida. Y bueno, naturalismo, personajes bíblicos, rasgos realistas, para decorar la catedral, para ser vistas desde abajo. Luego también para la catedral, él y su taller trabajan lo que se llama la cantoría. Una cantoría es un sitio, una especie de balcón, donde se colocaban los niños antes de que les cambiara la voz y donde pues cantaban para la catedral. Porque siempre las obras de arte del Renacimiento y también la Edad Media hay que entenderlas
con música de fondo que los coetáneos escuchaban. Es un balcón enorme, hecho de mármol. Aquí se pueden ver pues, niños jugando, ¿no? De forma alegre. Entonces, en la cantoría de la Catedral de Santa María de Fiore. Esta obra se puede ver en el Museo de la Ópera del Duomo, que está detrás de la Catedral de Florencia. Bueno, después de analizar los trabajos de Donatello para la Catedral y para la Santa Croce, hablaré de los gremios y de Or Saint-Michel. Or Saint-Michel es una iglesia, literalmente es el huerto de San Miguel, una iglesia que en los gremios de la ciudad pues, se encargaron de decorar con los nichos de la iglesia, con esculturas, y cada uno de los nichos pues, era pagada, cada una de las esculturas era pagada por un gremio. Entonces, la más relevante es la estatua de San Jorge, hecha por Donatello en 1415, que todavía es bastante joven, que se puede considerar la primera gran obra del Renacimiento italiano. San Jorge es un santo que técnicamente no existió, pero es famoso por haber matado al dragón, es un caballero cristiano. Entonces se puede ver que esta escultura tiene rasgos medievales, obviamente es un caballero, se puede ver aquí el escudo. Esta es una réplica, lo que estoy marcando. Es un escudo con la cruz, ¿no? Y se puede ver, pues tiene rasgos medievales como la capa, pero también tiene rasgos clásicos. Se puede ver esta falda corazada romana, estas botas de soldado romano, ¿no? Y es un caballero pues vigilando el horizonte pues en defensa de la fe o en defensa de sus convicciones. Entonces, esta escultura obviamente fue pagada por el gremio de armenos o el gremio de herreros, no me acuerdo ahora, y es una escultura pues que presenta pues rasgos muy serenos, muy clásicos, y al mismo tiempo pues ya se abandonan los rasgos medievalistas de los caballeros. Aquí abajo, echarle un vistazo, hay un relieve de San Jorge matando al dragón. Entonces, esto es muy curioso porque debajo de la escultura de San Jorge hay otras de las grandes aportaciones de Donatello a la escultura del 480. Se puede ver un San Jorge pues matando al dragón. Aquí está el pobre dragón siendo pues alanceado por el caballero. Aquí está pues la dama de Capadocia salvada. Pero lo interesante es los relieves, porque se puede ver un relieve finísimo conocido como Sciacchiato, espero haberlo pronunciado bien. Aquí también se puede ver el relieve que empieza a usar la perspectiva en los relieves. Entonces es curioso porque en este aspecto tanto pues Brunelleschi haciendo la catedral como Donatello con este relieve aplanado, como Masaccio en Santa María Novella, pues realizan lo que se llama la conquista de la perspectiva. Tanto en relieve, en escultura, como en arquitectura, como en pintura, en el 480 italiano, están conquistando la perspectiva. Bueno, a partir de aquí tiene otras esculturas para Or Saint-Michel, este es un San Marcos, ¿vale? Pagado por creo que un gremio también de telas, y bueno, hay muchas esculturas en Or Saint-Michel. Bueno, a partir de aquí se hace un nombre y Donatello va a colaborar con la familia de los Medici. Esta es una imagen, obviamente no es de época, es de una miniserie bastante buena sobre los Medici y como he comentado, los líderes de esta gran familia italiana son Cosme y Contessina de Bardi. Contessina de Bardi sería aquí esta actriz y Cosme pues sería aquí el actor que está en el centro. Entonces empieza a cooperar con los Medici. Por ejemplo, coopera con la vieja sacristía de San Lorenzo, donde pues trabaja en el interior haciendo relieves para la sacristía de San Lorenzo. Hay que recordarse que Brunelleschi estaba construyendo la gran iglesia de San Lorenzo en estos momentos. San Lorenzo era la iglesia típica o favorita de los Medici, porque los Medici tenían como patrón a San Lorenzo. Y luego para esta familia también hace una de las obras, pues probablemente la más conocida de Donatello, que es el David. Entonces hemos visto el David de mármol, que ya tenía pues unos perfiles ya peculiares, y entonces esta escultura, que no es demasiado grande, es un bronce oscurecido para darle más sensualidad, mide 1,60, no es demasiado grande, entonces se considera la primera gran obra del Renacimiento italiano. Entonces tenemos un David, hay gente que habla que tiene una curvatura muy marcada, lo voy a marcar aquí más o menos, le llaman la curva serpentinata. Luego también tiene el brazo forma un triángulo en el codo, le da un toque amanerado bastante evidente. El bronce está oscurecido para darle más sensualidad y es muy curioso con la imagen, porque es el primer gran desnudo bíblico, porque hasta en todos los desnudos se habían remitido a las obras clásicas, pero es el primer gran desnudo de un tema cristiano en el Renacimiento italiano. Entonces se puede ver un efebo, un joven de aspecto bastante andrógino. Bueno, sabemos que es chico por los genitales, pero si no lo supiéramos tendríamos algunas dudas. Luego después se puede ver que lleva un sombrero a la moda, con una corona de laurel. Esa corona de laurel también se aprecia aquí en la parte inferior, que probablemente es una referencia a los Medici, porque el patrón de los Medici es Lorenzo. Lorenzo viene de laurel, con lo cual estos motivos de laurel es una especie de guiño a la gente que le paga. Y aquí se puede ver abajo la cabeza del Goliat que David acabó de cortar. Es una imagen bastante extraña, bastante sangrienta, porque bueno, aquí se puede ver que es de bulto redondo, obviamente. Se le puede ver la piedra del David. Recordar que David mató a Goliat con una honda. Se puede ver aquí el sombrero
a la moda, con la corona de laurel, los rasgos andróginos, y luego la gran calidad del bronce, es el primer gran trabajo al bronce del 480 y casi desde la Edad Media. Y luego la figura de la cabeza de Goliat que ha sido derrotada. Lleva también unas botas, un sombrero. Entonces la imagen es extremadamente truculenta, tenemos que imaginarnos, es un efebo, un jovencito bello, vestido con un sombrero, con botas y totalmente desnudo, que acaba de cortar la cabeza, algo bastante sangriento, a un gigante al que acaba de matar. Como siempre, esta escultura tuvo bastante éxito, aunque fue hecha para ser colocada probablemente en el Gran Palacio de los Medici en un cortile privado. No está hecha para ser vista por el gran público como es el David de Miguel Ángel. Bueno, aquí hay autores que dicen que suscitó una gran polémica, otros que no suscitó ninguna, pero bueno, yo soy más partidario de la segunda opinión porque Florencia era una de las ciudades más abiertas de Italia y del mundo. Aquí tenemos una imagen de la cabeza de Goliat, que se pueden ver relieves clásicos, se puede ver aquí un carro tirado por putis o amorcitos, la cabeza del gigante Goliat, y se puede ver el grandísimo detalle de este bronce, que es una obra maestra sin ninguna duda. Bueno, a partir de aquí, la política continúa, Cosme continúa trabajando para los Medici, y luego va a haber un momento donde los Medici vayan a Siena, a Venecia y a Padua. Entonces, antes os pongo aquí un mapa de cómo era la zona. Aquí está Florencia, y Donatello va a trabajar eventualmente, va a hacer algunas obras para la Catedral de Siena, para el Duomo y también para la zona de Padua. Padua estaba cerca de Venecia y no está a demasiada distancia, con lo cual se podía ir más o menos en un tiempo razonable. Y también fue un lugar donde Cosme estuvo exiliado durante una temporada cuando perdió el poder en la ciudad. Entonces es posible que tuviera contactos en Padua por su patrón Cosme. Entonces, en Padua realiza unas esculturas que, aunque visualmente no parece demasiado atractiva, es otra de las grandes obras de Donatello y es recordado por ella, que es la estatua del Gata Melata. ¿Vale? Aquí ya está bastante mayor, estamos a finales durante la década de 1440, se coloca en un pedestal, está en la plaza principal de Padua, en la famosa iglesia de San Antonio de Padua, del santo de la ciudad. Es una escultura en bronce y representa a lo que se llama un condottiero. Un condottiero era un soldado mercenario que pues tuvo mucha fama, que había trabajado para Venecia, acabó muy bien con la ciudad y cuando murió pues era muy rico. La ciudad de Venecia, una república mercantil, pagaba muy bien, pues pidió que le hicieran una escultura pues en la plaza de la ciudad. Entonces la ciudad estaba muy agradecida a Gata Melata, que significa literalmente el gato meloso o el gato con miel, y le hicieron la escultura. Entonces una escultura de gran tamaño, en bronce, es la primera desde Marco Aurelio y se le representa al condottiero, al soldado, pues como un gran general. Lleva en la mano aquí lo que se llama el bastón de mando, se le pueden ver las espuelas, esto es algo que el Marco Aurelio no tiene, un gran espadón, y luego después aquí hay una imagen que se puede un poco más frontal, es complicada verla desde abajo, está hecho para ser visto desde abajo en altura, donde se puede ver que tiene rasgos clasicistas. Se puede ver aquí una armadura de tipo romano y luego después pues un rostro sereno. Esto es el trabajo en bronce es muy difícil, pero bueno, yo creo que Donatello consigue expresar eso que los romanos llaman la dignidad romanas, ¿no? Es una figura serena, ¿vale? De un gran comandante y que está mostrado así pues en la principal plaza de Padua. Luego después esta escultura destaca con la otra grande escultura de condottiero, que es la del condottiero Coleoni, que es de Andrea Verrocchio, que está en Venecia, que es mucho más violenta. Entonces este condottiero está mostrado como un gran comandante, pero al mismo tiempo pacífico, sereno y con una gran dignitas. Esto demuestra que los mercenarios en Italia pues consiguieron tener cierta fama y no eran precisamente mal vistos por las ciudades los cuales les pagaban. Bueno, a partir de aquí entra la fase final, ya está un Donatello bastante mayor, vuelve de Padua, donde se ve que estuvo enfermo una temporada bastante grande, y en la fase final tiene una de las obras más curiosas y más auténticas de Donatello, que es capaz de hacer obras totalmente amaneradas, como el David, o hacer una obra como la María de Magdalena. Es una obra en madera de casi 2 metros, 1,90 centímetros, y es una escultura de la Magdalena. Magdalena es una figura de la Biblia, según la tradición era una prostituta, aunque la Biblia no dice nada de eso, pero en principio también se piensa que es la mujer arrepentida, que Jesús salva, y siempre se muestra como la imagen del arrepentimiento. Es una figura pues, de madera, tallada, ¿vale? Absolutamente expresionista, con los músculos muy marcados, ¿vale? En harapos, y es una figura bastante patética en el mejor sentido de la palabra. Entonces, Donatello consigue expresar, vamos, el patetismo, pues la piedad, el rezo de la Magdalena que se ha arrepentido. Es una escultura en madera, en bulto redondo, que se encuentra en el Museo de la Ópera del Duomo y que es absolutamente magnífica. En este aspecto, Donatello se va fuera de época y hace una obra que puede ser considerada totalmente expresionista del siglo XX. Y luego tenemos una obra final, también en bronce, mucho más compleja, por lo que he leído está hecha por partes, ¿vale? Y luego ensamblada,
Aquí firma, coloca Donatelli Opus, Donatello lo hizo, y entonces aquí muestra otra imagen de la heroína, es como el David y Goliat, pero aquí con chico y con chica, la heroína Judith, que salva al pueblo judío, pues matando al general que iba a conquistar la ciudad. Entonces, según la historia de la Biblia, pues Judith engaña a Holofernes y luego después cuando está despistado le corta la cabeza con ayuda de una criada. Aquí os he puesto la imagen, ¿vale?, de una obra magnífica de un artista que se llama Artemisia Gentileschi que muestra el momento en el barroco, en el siglo XVII. Bueno, el barroco, la energía del barroco es típica, pero lo que no es normal es esta energía de Donatello, que muestra la imagen, ¿vale?, muestra la escultura de la mujer con la espada a punto de cortarle la cabeza. Se puede observar pues la cara de borracho o dormido de Holofernes, ¿no? Y luego después esta escultura se hizo para estar en la Piazza Signoria en Florencia, el sitio más importante. Otra vez el mito de David contra Goliat o, en versión femenina, Judith contra Holofernes. Bueno, aquí tenemos una imagen de la escultura que es absolutamente bulto redondo para ser contemplada desde todas partes. Es una técnica, es de bronce y es absolutamente complejísima. Bueno, aquí tenemos una imagen de Judith, ¿vale? La calidad pues, de los ropajes es magnífica, de cómo está con la espada. Le falta cierta expresión en la cara, que bueno, es muy complicada conseguir en bronce, pero bueno, aquí está la imagen. Y bueno, y a partir de aquí esta es su última obra y Donatello pues fue enterrado. Entonces, a Donatello se lo puede considerar como el último artesano o el primer artista. De hecho, tiene puntos que lo colocan o en una categoría o en la otra. Por ejemplo, vivía con un artesano, tenía un taller, no tenía demasiadas pretensiones, aunque de vez en cuando le plantaba cara a los mecenas. Y una cosa de que muestra bastante bien su estatus es que cuando se murió, pues Cosimo lo hizo enterrar en San Lorenzo, en la iglesia de los Medici. Y aquí está Donatellus hic situs es, con la inscripción de la tumba, ¿no? Y Vasari comenta que le enterraron allí porque estuvieron cerca de sus cuerpos muertos, como en vida siempre lo estuvieron en espíritu. Esto refleja la cercanía que Donatello tenía con la familia de Medicis y que quizás no era un artesano, sino un artista por primera vez. Bueno, espero que se haya entendido y con esto he acabado.